Damos inicio a nuestro podcast número 41, Todo en Salud Mental, y el tema de hoy, la persona egoísta. El término egoísmo hace referencia al amor excesivo que una persona siente por sí misma y que le hace atender desmedidamente su propio interés. Así, la persona egoísta es aquella que solo puede pensar en sí misma y a la que solo le importa la satisfacción de sus propias necesidades. Según en el artículo sobre personas egoístas de la revista ¿Qué pasa? De marzo de 2020, esta expresa: para la persona egoísta, sus cosas y sus necesidades siempre están primero. Es más, el resto ni siquiera existe. Para el egoísta es prácticamente imposible entender que hay otros con necesidades además de él. Su mirada se centra tanto en sí mismo que lo demás se borronea o desaparece. El diccionario nos da una definición muy clara de lo que es el egoísmo y dice así: el término egoísmo hace referencia al amor excesivo que una persona siente por sí misma y que le hace atender desmedidamente su propio interés. Por lo tanto, el egoísta no se interesa por el interés del prójimo y rige sus actos de acuerdo a su absoluta conveniencia. Todos tenemos conductas egoístas de vez en cuando. El problema aparece cuando no es posible tener una actitud altruista y todos los comportamientos están asignados por el modo egoísta de actuar. El altruismo es justamente lo contrario del egoísmo. El diccionario lo define como la tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso a costa del interés propio. En general, la mayoría de las personas alternan conductas altruistas y conductas egoístas. Si observamos la conducta de los niños, podemos ver claramente que el egoísmo es una etapa normal de la evolución del psiquismo humano. En general, las conductas egoístas suelen aparecer alrededor del primer año de vida y es normal que se mantengan hasta los 6 años de edad. Recién a esa edad el niño puede empezar a tener una mayor empatía y una mayor capacidad para controlar los impulsos egoístas. Como en todas las cosas, la educación es clave para que este proceso de socialización y madurez llegue a un buen puerto. El egoísmo excesivo podría dar cuenta de una inmadurez emocional. Podemos distinguir a estas personas en situaciones diarias porque suelen buscar situaciones diarias para salir beneficiados. Ejemplo, pagar menos en una cena de amigos en más ocasiones de lo que puede ser habitual. Estas personas son poco propensas a compartir y además les gusta tener exclusividad. Se sienten molestos si compras o consigues lo mismo que ellos. Necesitan sentir que son los únicos que pueden disfrutar de ciertas cosas materiales, ya que buscan la seguridad personal en la posesión y pertenencia de objetos. Pero, ¿cuáles son las características principales de los egoístas? ¿Cómo podemos reconocerlo? Aquí veremos algunas de sus principales características que nos permitirán reconocerlos con facilidad. Los egoístas buscan siempre en el propio beneficio, en toda situación. Encuentran siempre el modo de salir beneficiados. No les gusta compartir sus cosas, solo les llama la situación lo que es importante para ellos mismos. Pasan mucho tiempo hablando de ellos mismos, les cuesta prestar sus cosas. Es más, intentan no tener que prestar nunca nada. No escuchan a los demás, están muy poco interesados en lo que les ocurre al otro. Si hacen algún favor, siempre intentan que les beneficie a ellos. Se creen más importantes que los demás. Se sienten el centro del universo y por eso sus necesidades y deseos son los únicos que cuentan. No reconocen su egoísmo. Están tan pendientes de sí mismos que ni siquiera se dan cuenta de que sus conductas son egoístas. Es importante diferenciar entre autoestima y egoísmo. No son lo mismo. La autoestima es la valoración que cada quien tiene de sí mismo. Es algo positivo y necesario. La autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, sentimientos dirigidos hacia nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser y de comportarnos. Tener una buena autoestima es un signo de salud mental y nos permitirá tener una mejor calidad de vida. El egoísmo, en cambio,
es el aprecio desmesurado por uno mismo que lleva a no tener en cuenta a los demás. El psicólogo argentino Juan Armando Corbin presenta algunas recomendaciones de cómo cambiar una persona egoísta. Si crees que te estás comportando como un egoísta y quieres cambiar tu forma de actuar, puedes seguir estos consejos. Primero, reflexiona y acéptalo. Para poder cambiar es necesario ser consciente de lo que no te gusta. Esto es clave para pasar a la acción y transformarte. Por tanto, para dejar de ser egoísta, el primer paso es reflexionar sobre cómo tu comportamiento daña a los demás y a ti mismo. Y es que el egoísmo rompe relaciones, causa sufrimiento y puede llegar a provocar un intenso sentimiento de malestar. Para evitarlo, debes examinar tus acciones egoístas y cómo éstas afectan a las personas que te rodean. 2. Cambia tu perspectiva. Una vez que reconoces que estás siendo egoísta, es necesario cambiar de perspectiva y esto puede requerir esfuerzo y voluntad. Cambiar de perspectiva significa asumir que no siempre vas a tener la razón y que las opiniones de los demás también cuentan. Una vez comprendas esto, ya puedes comenzar a ofrecerle algo a los demás y no solamente pensar en recibir todo el tiempo. 3. Deja de creer que eres el centro del mundo. La egolatría, el egocentrismo y el egoísmo son lo mismo para muchas personas, pero en realidad no es así. Por ejemplo, se puede ser egoísta sin ser ególatra. Ahora bien, estos conceptos muchas veces van de la mano. El egoísta quiere que todo para sí mismo es comportamiento y una actitud. Sin embargo, mientras que la egolatría es que uno se quiere mucho a sí mismo. El egocentrismo es que las personas piensan que son el centro del universo y que las opiniones de los demás están por debajo de las suyas. 4. Debes ser empático. Por lo tanto, es importante ponerse en los zapatos de los demás y prestar atención a cómo estos se sientan. Una persona que puede creer que las personas sufren difícilmente le hará daño, a no ser que sea un psicópata. Ser empático es entender a los demás y por tanto sentirse abierto a sus sentimientos y emociones. 6. No solo recibas, también debes dar. Cuando entiendes los sentimientos de los demás y sus necesidades, entonces puedes abrir tu corazón y ofrecerles algo. Los seres humanos necesitamos rodearnos de otras personas para sentirnos felices. Por tanto, anticípate a las necesidades de los demás y demuéstrales que te importan. Seguro que te lo agradecerán. 7. Haz el esfuerzo. No siempre es fácil actuar de manera compasiva y altruista, porque el egoísmo tiene mucho que ver cómo nos han educado y la sociedad en la que vivimos, que fomenta este tipo de prácticas. Los seres humanos queremos el placer inmediato y esto muchas veces hace que no tengamos en cuenta a los demás y las consecuencias de nuestras conductas. Por eso es necesario poner de tu parte, porque la voluntad es clave a la hora de ser compasivo y amigable. Mejor que la gente te recuerde como una buena persona que como alguien egoísta. El egoísmo es un comportamiento más o menos habitual de las personas, pero eso no quiere decir que no se pueda adoptar comportamientos para ser más conscientes de cómo nos comportamos con los demás y para mejorar así la calidad y la cantidad de nuestras relaciones. Si te reconoces como una persona egoísta y te lo propones, puedes cambiar. Y recuerda que para mantener el equilibrio en la vida necesitamos de salud mental. Síguenos en las redes sociales Facebook e Instagram como Instituto Nina y accede a nuestra página web www.institutonina.com. Recuerda suscribirte en nuestro podcast en Spotify y en YouTube. Presiona la campana para los avisos en YouTube y semanalmente podrás disfrutar de nuestro podcast.